de abordar muchísimos temas. Yo por mi parte quise al menos traer como una propuesta, un punteo de ideas que quizás luego cuando podamos intercambiar o abrir la palabra podamos pues profundizar, ¿no? Creo que al hablar de actualidad latinoamericana, pues reitero, podemos hablar de muchísimas cuestiones, pero creo esencial mencionar, tal vez de manera más reciente, y como todos sabrán, ¿verdad? Todos y todas, y todes, el relanzamiento de la CELAC como espacio de integración regional, creo que eso podríamos destacar como un elemento muy positivo que de manera más reciente nos da luces de cómo la integración latinoamericana ha venido tratándose de reinsertar como tema en un clima tan adverso con una región que ha venido pasando en los últimos años por procesos dificultosos, y cuando digo procesos dificultosos me refiero a estos gobiernos de derecha, ¿verdad?, con claras agendas neoliberales, ¿verdad?, que se aglutinaron en su momento en el Grupo de Lima y que hoy por hoy pues ha perdido mucho empuje, obviamente, empezando porque el mismo Lima está ahorita pasando por una situación sumamente convulsa, el Perú no. Esto claro que es sumamente positivo, el relanzamiento de la CELAC, también en contraposición a las internacionales del odio. Creo que eso es importante de señalar también. El año anterior en Ciudad de México tuvo una reunión muy importante de las derechas americanas y también europeas, con presencia de partidos como Vox de España y otros, ¿verdad?, que encabezan obviamente esta conformación de fuerzas neoliberales, conservadoras y demás. Y creo que ante esa reunión en México era evidente y más que necesario el potenciar los instrumentos regionales de integración con perspectivas obviamente desde la izquierda y de los progresismos. Obviamente también, y señalar que la victoria electoral de Lula da Silva y también la de Colombia abre esperanzas, pero tampoco podemos cantar victorias en terrenos que todavía están en disputa. Lo de Brasil, con un asalto al Congreso y la mitad de la población casi, un poco, ¿no?, volcada hacia el bolsonarismo, nos abre la necesidad de reflexionar hasta qué tanto Lula podrá tener margen de maniobra en un país tan polarizado y cómo podrá también a la luz de ello concertar integraciones regionales, siendo además Brasil una de las naciones más fuertes, ¿no?, de los BRICS y demás. Esos campos de disputa con esas nuevas derechas, con tintes trumpistas, ¿verdad?, creo que merece un profundo análisis de los gobiernos progresistas de izquierda que han asumido el reto de conformar gobiernos nacionales populares que pretendan revertir los efectos de lo que fue el neoliberalismo, al menos en los últimos años, ¿verdad? Y esa reflexión implica, y creo que es algo a lo que estamos obligados y obligadas a ver, cada uno de estos matices, ¿verdad?, de un Bolsonaro hasta un Bukele, y las expresiones diversas en todo el continente sobre este fenómeno, y que Costa Rica, desde luego, ya sabemos que no escapa a la excepción. Hoy se rechaza o se engaveta el acuerdo de Escazú, lo cual aprovecho para decir que es sumamente penoso y vergonzoso que Costa Rica, que se dice defensor de los derechos de los líderes ambientales, lideresas ambientales, pues ni siquiera pueda adelantarse en un acuerdo que otros países ya han suscrito, ¿verdad? Creo que otro elemento no menor y que merece también especial atención, es que estos gobiernos también en la región están obligados a tratar de idear estrategias efectivas en el campo comunicacional, y eso también para nosotros y nosotras. La disputa de las ideas, de los sentidos comunes, hoy es más que necesario. En algún momento el expresidente boliviano Álvaro García Linera lo mencionaba: la gran batalla de nuestra era es la batalla de las ideas. Hoy por hoy lo podemos ver un poco más traducido en los videos que llegan y salen, y las batallas de troles y las redes sociales, y creo que se hace fundamental que los gobiernos, y no solo los gobiernos, todos los proyectos que aspiramos a transformaciones, nos planteemos estrategias serias de comunicación, el saber llegarle de manera efectiva a la población, en hablarle en los mismos términos, porque parece que estas nuevas derechas, como bien se ha señalado en algunas personas, o lo han señalado algunas personas que trabajan más el tema, son nuevas derechas que ahora disputan también la rebeldía, nos disputan la rebeldía. ¿Cómo hablar hacia poblaciones que en esas emergencias, por así decirlo, ante las ausencias del Estado sienten rebeldía? Es un reto para nosotros.
articular estrategias efectivas en el plano comunicativo, en la batalla de las ideas. Quizás también, bueno, aquí estoy enumerando varias cosas, ¿no? Desde los retos que tenemos en la región hasta cuestiones que obviamente conocemos y que suponen también variables a la hora de tratar de echar adelante procesos de transformación. Yo me quería tal vez centrar, al menos, no sé cuánto tiempo me queda, pero en lo que me queda. Ah, bueno, sí, todavía me queda. Ya, perfecto. Y si no me reservo el tiempo. No quisiera dejar pasar la oportunidad para mencionar, a propósito de la integración latinoamericana, reflejada en lo de la CELAC, en la propuesta que salió sobre el tratar de conformar un mercado económico, llámese una moneda en la región. Creo, y eso al menos yo de manera personal considero que es sumamente acertado. No es fácil tratar de proponer un instrumento económico soberano en una región constantemente asediada, ¿verdad? Por potencias que aplican sanciones, bloqueos económicos y demás, pero sin duda una ruta fundamental para el planteamiento de soberanías en nuestros países pasa por hablar de la soberanía económica, de una moneda, ¿verdad? Por ejemplo. Y a la par de eso, yo sí quería también plantear la necesidad de que las integraciones que también serían económicas deberían ser energéticas. Y esto era algo que quería plantear. Creo que siempre ha sido un debate en las sociedades humanas la gestión de los recursos y particularmente la energía. A la luz de la historia podemos ver casi que desde el fuego mismo en adelante la historia humana se va debatiendo en cómo acceder a fuentes que permitan ese progreso y ese desarrollo. Hoy por hoy inmersos además en una guerra, ¿verdad?, donde viene o se coloca sobre el tapete el tema energético, considero que la integración latinoamericana ha de pasar también por una integración, reitero, energética. Hace poco, tal vez si ustedes pudieron ver, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura, si no me equivoco, Laura Richardson, mencionaba la importancia estratégica de la región por sus recursos y hablaba, por ejemplo, del tema del agua. América Latina tiene casi el 30%, 31% de fuentes de agua potable, los recursos energéticos petroleros en Venezuela, el triángulo de litio que es Bolivia, Chile y Argentina, solo por citar algunos ejemplos. Es decir, es una región tan rica, con potenciales energéticos tan ricos, que de cara a los temas del futuro, como es, reitero, la energía, las energías limpias, la electromovilidad, será necesario plantear agendas de integración en esas vías. Creo que el futuro de la región está en ello. El litio, por ejemplo, que se concibe como un gran elemento de estas nuevas energías, deberá pasar más allá de ser una materia prima que las propias naciones obviamente lo industrialicen. Por ejemplo, Bolivia ya lo está haciendo con la producción de vehículos eléctricos. México creó una agencia nacional para el litio y creo que estas estrategias de articulaciones regionales sobre energías nos darán posibilidades de futuro a la región. Costa Rica también no escapa a ello. Tenemos la posibilidad de producción de hidrógeno verde, tenemos las condiciones para ello, pero obviamente si no entroncamos esto en una estrategia regional será menos efectivo. Creo que los países en esos instrumentos regionales deberán plantear el tema energético, además sabiendo que vivimos en un periodo de cambios profundos, de cambios climáticos irreversibles casi, y que en esa coyuntura el plantear el acceso a las energías, el acceso, por ejemplo, también a los alimentos será fundamental. Aquí estoy citando las energías, pero también la producción de alimentos, pensándolo como región, es necesario. Argentina, por ejemplo, es uno de los grandes graneros, por citar uno de los grandes que tenemos en la región en producción agrícola. Y creo que el tratar de establecer canales de integración también en esos elementos nos darán mayores oportunidades de competitividad como región, mayores oportunidades de saldar las brechas que existen al interno, ¿verdad? Y pues nada, quizás haciendo uso todavía de lo que me queda, es unos primeros elementos y más bien yo reitero el agradecimiento. Creo que hay mucho por debatir, por ejemplo aquí no cité, solo lo mencioné el caso peruano, ya eso sí de por sí casi que amerita un foro, ¿verdad? Porque sí es cierto también que en la región seguimos viviendo estos estados de convulsión en países donde pareciera que no termina de morir lo viejo ni de parir lo nuevo. Perú es un caso de ellos, es como
un conflicto permanente desde hace casi un lustro y casi que, reitero, cada país merecería un análisis, ¿verdad? Pero bueno, esto como un primer punteo y más bien reiterarles el agradecimiento y su presencia en el espacio. Nuevamente, gracias. Muchas gracias a Luis por hacernos ese contexto general en el que hay que incluir, ¿verdad?, cualquier debate. Efectivamente, los elementos de carácter regional, el tema de la integración, ese sueño de nuestra América que recién, ¿qué día estamos hoy? Miércoles. Hace 2 días estábamos conmemorando bajo la imagen, la figura de un prócer de nuestra América como es José Martí, ¿verdad? Desde ese momento, y ese sueño que se lanzó sigue siendo un sueño no solo legítimo, sino urgente, ¿no? Y cada vez que analizamos esta realidad nos encontramos nuevamente la necesidad de plantearnos todos estos debates desde esa perspectiva. Vamos a darle el pase, se me fue el técnico, vamos a ver si lo logramos. Vamos a darle el pase a don Rafael Cuevas Molina, que como decíamos es escritor y presidente de la Asociación por la Unidad de Nuestra América. Voy a abrirle el micrófono porque creo que así es como funciona. Lo abrí yo. Ya lo abrí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con todas y todos ustedes. Un gusto poder compartir mesa con Arantxa y con Luis. Son momentos especiales en este sentido. Bueno, veo que Luis ha hecho ya un panorama más o menos general de estas dinámicas que se están desarrollando en América Latina. Voy a referirme también, digamos que a la misma dimensión, pero tomando algunas ideas que a mí me parece que son importantes que nosotros tengamos en cuenta para poder ubicarnos en relación a lo que está sucediendo en América Latina. Yo tengo la impresión que nosotros, no solo nuestro continente, sino en términos generales, el mundo está transitando una época de cambios muy acelerados, que a lo mejor es una época de transición. Y yo digo que a lo mejor porque hay cosas que estando uno inmerso dentro de la coyuntura histórica, seguramente no puede decir con toda certeza, pero efectivamente después del derrumbe del experimento socialista en su expresión soviética y con todo el campo socialista en la Europa oriental, se inició, en mi opinión, un periodo de inestabilidad y de búsqueda que originalmente fue entendido y resentido en 2 dimensiones, una muy positiva y otra muy negativa. La muy positiva es aquellas fuerzas que consideraron que se había llegado al fin de la historia, como decía Fukuyama, y que de ahí en adelante lo único que nos quedaba era perfeccionar esta sociedad de corte liberal, ahora neoliberal, y que por lo tanto todos aquellos esfuerzos que estaban asociados a la búsqueda de opciones distintas pues perdían sentido. Esa era una visión, digamos que optimista, que incluso el mismo Fukuyama ha ido matizando con el tiempo, dado que la historia nos ha ido dando lecciones. Pero por otro lado estaba aquella visión pesimista, que era fundamentalmente la de todos aquellos que de una u otra forma aspirábamos a encontrar nuevas formas de organización social, política, económica, digamos, en algunos, digamos que dentro de un espectro que iba desde aquellos que veían la posibilidad de un nuevo modo de producción hasta quienes buscaban reformular dentro del mismo sistema, pero con opciones, digamos, de menos radicalidad y de polarización. Bueno, yo diría que la década de los 90 estuvo signada por esos dos voy a decir sentimientos, pero digamos, esos 2 posicionamientos, uno positivo, otro negativo. En América Latina no estuvo exento de eso, ¿verdad? A pesar de que a inicios de la década de los 90 se dio un hecho que fue fundamental para, de alguna forma, encender una lucecita que nos mostraba que probablemente las cosas podían ir por otro lado. Y eso fue la insurrección zapatista de 1994. Si uno se pone a ver en dónde se produce
este movimiento, podría pensar de que seguramente el impacto que tuvo no está en relación directa con la cantidad de gente involucrada o las implicaciones propias en la zona en donde estaba realizándose, sino fundamentalmente porque plantea toda una serie de ideas que muestran cómo los nuevos movimientos sociales van a tener nuevas características, pero que no están extinguidos, ¿verdad? Que la historia sigue en movimiento y de que los grupos sociales que se encuentran en los márgenes o que se encuentran en situaciones desfavorables, siguen estando ahí y siguen buscando opciones. Entonces, ese es un primer aldabonazo que a mí me parece que nosotros tenemos que tener en cuenta, que hay que estudiar, que hay que verlo en su dimensión, hay que entender que independientemente de lo que busque y que estemos o no estemos de acuerdo con ellos, constituye un movimiento social que yo diría que es un refundador, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Ahí se plantean temas que son centrales para cualquier movimiento político, como el tema del poder, por ejemplo. ¿Cuáles son las aspiraciones de un movimiento político en relación con el poder? Bueno, lo dejo ahí porque si no me voy a extender demasiado en ese específico movimiento. Pero fíjense ustedes de que hacia finales de la década de los 90 ocurre otro hecho que ese va a tener un carácter, yo diría que fundador en relación con lo que nos ha sucedido a nosotros en estas primeras 2 décadas del siglo XXI, y es el Caracazo, un movimiento que tiene que es la respuesta fundamentalmente de los barrios pobres de Caracas, de los cerros de Caracas, cuando, lo voy a decir así, aunque sea grosero, ¿verdad? Cuando, como dicen los caraqueños, los negros bajaron de los montes, es decir, porque ustedes saben que nuestras sociedades son sociedades no solamente divididas en clases, sino racializadas, y entonces los pobres somos los oscuros, ¿verdad? Entonces, el Caracazo constituyó un campanazo que uno puede pensar que es la inauguración de una serie de movimientos que van a llevar posteriormente al poder a una serie de grupos políticos que van a desarrollar todo esto que Luis ha venido mencionando, que son estos gobiernos que en algún momento con Andrés Mora, en un libro que se llama Buscando el Futuro, hemos caracterizado como nacional populares, y que van, digamos que ocupan ideológicamente un espectro amplio del progresismo, de lo que hoy conocemos como progresismo, un término que antes, digamos, hace unos 20, 25 años no conocíamos, o por lo menos yo no conocía, hasta la izquierda. El Caracazo abrió las puertas para que en el 98 Hugo Chávez llegara a la presidencia de Venezuela. Arancha ha tratado en profundidad el caso venezolano, porque el caso venezolano, precisamente por abrir nuevas perspectivas, ha sido objeto de anatemización, ¿verdad? De anatemización. Ha sido transformado junto con Cuba en el país que debe ser atacado en el contexto latinoamericano. Entonces, yo diría que ese es un primer aldabonazo que es fundamental, es fundamental y es fundacional para para todas estas 2 décadas en las cuales nosotros hemos visto el ascenso de este tipo de movimientos. Sucede también en Argentina. Fíjense ustedes que después de una década de transformaciones neoliberales radicales impulsadas por Menem, se va a ver un levantamiento que va a tener como lema que se vayan todos, y que uno puede gráficamente representar con la huida de Fernando de la Rúa de la Casa Rosada, que es la casa presidencial en Buenos Aires, en un helicóptero. Bueno, entonces ahí llega un personaje también que, digamos que de segunda fila, del que era
casi que una incógnita dentro de la política, de la dinámica política argentina, que fue Néstor Kirchner. Estoy hablando de Néstor Kirchner, pero nosotros sabemos que es la pareja Kirchner, ¿verdad? Es la pareja Kirchner, que va a impulsar también una serie de transformaciones en Argentina que van a tener un carácter, yo diría que dentro del contexto en el que estábamos viviendo en ese momento, uno puede catalogar de revolucionarios, porque empodera a toda una serie de grupos sociales que se encontraban en la marginalidad y permite entonces impulsar un proyecto también de carácter progresista. Bueno, yo podría entrar a enumerar, creo que eso sería importante en algún momento, las características que tiene cada uno de estos movimientos que van casi que como aquella vieja teoría del dominó que privó en Centroamérica cuando triunfó la revolución sandinista en 1979, en la cual decía que inmediatamente caería El Salvador y después Guatemala en esa teoría del dominó. Pues digamos que haciendo alusión metafórica a esa teoría, en los años siguientes, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Chile, con todas sus diferentes gradaciones, incluso Paraguay, este país en el que ha estado caracterizado siempre por el dominio de las derechas, inclusive con esa larga dictadura de Stroessner, ¿verdad? Entonces, incluso ahí en Honduras también, incluso en algún momento, fíjense, llegó a haber un gobierno de carácter, digamos que por lo menos socialdemócrata, de una socialdemocracia. Ustedes saben también que ahí hay un espectro, ¿verdad? Pero de socialdemocracia más o menos de tono progresista en Guatemala, ¿verdad? Con Colón, que acaba de fallecer la semana pasada y que llevó a que Guatemala, que es un país tan oscuro en su política, que ha estado dominada por los militares en su concepción de lo que es el Estado y la relación con la sociedad, etcétera, llegó incluso a plantearse cuestiones como pertenecer a Petrocaribe, que en Guatemala eso es casi que mencionar al demonio. Bueno, entonces nosotros lo que tuvimos fue eso, ¿verdad? Un periodo en el cual hubo toda las posibilidades, se erigieron posibilidades progresistas, voy a llamar así, nacional populares. Esa primera ola, yo me caracterizaría como primera ola, que fue teniendo un primer freno hacia el 2012, fue seguido por una reacción virulenta, que permanece, no necesariamente en el poder, pero que llegó al poder con los Bolsonaros, ¿verdad? Y que de alguna forma ha tenido como punto ejemplar, digámoslo así, el ascenso al gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump, y que con la ascendencia que tiene ese país en nuestra región, se instauró casi que como un ejemplo de cómo estas fuerzas de derecha, también de muy diferente tonalidad, podían, cuáles serían sus estrategias, no solamente para llegar, sino para estar, para permanecer en el poder, ¿verdad? Entonces, esa primera ola fue seguida por una reacción muy virulenta, que aunque haya en esta segunda ola que se inicia seguramente hace un par de años, en esta segunda ola nosotros vemos que estas fuerzas de derecha que han pasado ya a un segundo plano, siguen teniendo una posición muy beligerante, yo diría que muy peligrosa porque cuentan con herramientas que son, yo diría que nuevas, ¿verdad? Y que ya en algún momento mencionó Rocío cuando hizo sus palabras introductorias, que tienen que ver con las redes sociales, lo que ha tratado tanto y con profundidad Arantxa, que es el lawfare, y bueno, todo este tipo de estrategias. Yo creo que concluí, ¿verdad? Porque ya me pasé en el tiempo. Entonces, he querido hacer por lo menos un panorama así muy general para que, si ustedes quieren, podamos ir después puntualizando un poquito más.
Muchísimas gracias al doctor Rafael Cuevas. Creo que aporta mucho el poder identificar estos hitos, estos elementos de carácter histórico que marcan efectivamente cambios de época, que cada vez que suceden estos cambios, cada vez que suceden estas olas, ya sean de proyectos que hacen virar a nuestra América Latina hacia la izquierda y cuando desgraciadamente nos hacen virar hacia la derecha, debemos de hacer el análisis de cuál es la correlación de fuerzas, cómo ha quedado la situación, cuáles son los nuevos lenguajes. Un tema que planteaba también Luis, el tema de cómo disputamos no solo territorios, recursos, ideas, sino que a veces también las formas de lucha, ¿verdad? El tema de la disputa, de la rebeldía, de cómo la derecha empieza a apropiarse y que lo estamos sufriendo, por ejemplo, en Costa Rica, cuando vemos que las salidas a la calle y las formas de expresión que antes eran propias de los movimientos que buscaban una transformación, de pronto empiezan a ser utilizadas, aunque se lleven también a unos extremos de violencia no justificada, no legítima, por la derecha. Los elementos que nos apunta creo que también son importantes para efectos de poder también desmitificar algunos procesos que no siempre se valoran de la mejor manera. Nosotros también y nosotras estamos presas de los procesos de desinformación, de esas guerras que ya no solo son de baja intensidad en el sentido tradicional, sino que son muy intensas en cuanto a la comunicación. Y, por supuesto, y en medio de todos esos cambios y esas olas y esos vaivenes, ahí sigue Cuba poniendo la esperanza, ¿no? Ahí está. Vamos a darle ahora la palabra, vamos a pedirle a la doctora Arantxa Tirado, doctora en Relaciones Internacionales y también doctora en Estudios Latinoamericanos, para que nos comparta también sus ideas. Aquí le vamos a medir el tiempito también, pero hay cualquier cosa le hacemos señitas y después abrimos el debate. Gracias. Pues no, gracias a ustedes, gracias Rocío por la invitación, gracias también a Luis Gerardo, al Frente Amplio. Es un gusto estar aquí con ustedes, sobre todo con un compañero como Rafael Cuevas, que tengo además el gusto de conocerlo personalmente y seguir un poco su trayectoria. Así que, además, como mencionabas al inicio, perdón que me tome unos minutos para decir esto, pues como persona que tuvo la suerte de estudiar en la UCR hace más de 20 años, pues es emocionante, ¿no? Para mí Costa Rica es el primer país de América Latina y el Caribe, de Centroamérica, que conocí, la puerta de entrada a un mundo que me apasiona y, bueno, siempre pues es muy especial. Dicho esto, me ha servido mucho la intervención de ambos compañeros porque pone el contexto perfecto, tanto en perspectiva histórica como en coyuntura, con esa mezcla que amalgama también, para hacer reflexiones que pretenden también dialogar con lo que ellos han dicho y que tienen que ver con un elemento pues, inextricable de la política latinoamericano-caribeña y también centroamericana, como es el papel siempre permanente de Estados Unidos en la ecuación, ¿no? Para entender cualquier política, incluso bilateral, entre países de la región, siempre tenemos que ver esa triangulación con ese actor que puede estar más o menos en la sombra, pero que ha determinado, como sabemos perfectamente, y ustedes que viven en el Istmo, pues todavía más la política de todo el globo, pero con mayor motivo de ese lugar que Che Guevara calificó como la reserva estratégica de Estados Unidos y que en estos tiempos de disputa por los recursos pues todavía es mucho más importante. Y ese papel que sabemos que ha sido siempre de injerencia en diferentes tonalidades, más o menos abierta, más o menos encubierta, con claras dosis de contrainsurgencia cuando han sido los pueblos del continente que se han rebelado a los dominios, cuando han querido ni siquiera a veces hacer revoluciones, ¿no? Sino tomar las riendas del destino, de la soberanía de los respectivos países. Bueno, pues esa contrainsurgencia que obviamente tuvo puntos muy sangrientos en la historia regional,
tanto en el Cono Sur como en Centroamérica, como en otras partes no tan conocidas, ¿no? Porque en todos los países se ha producido esa reacción contra las pulsiones revolucionarias o las pulsiones democratizadoras, como se le quiera llamar, de los pueblos, ha constituido o constituye un elemento de continuidad que podemos observar en lo que yo llamaría un golpismo permanente, que si bien no estamos, aunque eso sería muy matizable atendiendo a lo que sucedió pues en 2019 en Bolivia, ¿no? o momentos de golpismo abierto con participación directa de los militares, que todavía son un actor relevante y necesario, imprescindible para que un golpe de Estado pueda triunfar. Bueno, ese golpismo ha ido mutando. Y en una de sus mutaciones podemos encontrar este elemento que ahora, o de un tiempo a esta parte, se ha puesto un poco de moda, ha pasado de los debates militares, porque es un término que surge del ámbito militar, estoy hablando del lawfare o guerra judicial, a los debates más mediáticos, ha formado parte también del debate político, lo hemos asumido, quizás también de una manera un poco laxa, a veces entendiendo que cualquier judicialización de la política pues ya es efectivamente lawfare. Esto sería otro debate que no voy a entrar en él para no consumir mucho tiempo, porque además tiendo a extenderme y quisiera que me avisaran, porque si no corremos el riesgo de que me extienda demasiado. Entonces estamos hablando de un golpismo que no es aislado y que se combina con otros tipos de golpismo. Esto es importante decirlo, no es que el lawfare ha llegado para sustituir los golpes de Estado, o sea, este tipo de, digamos, golpe no convencional, porque en la región, bueno, desde el golpe de Estado clarísimo que le hicieron y tradicional al presidente Chávez en el año 2002, en adelante hemos tenido el golpe de Estado en Honduras, que se considera en 2009, que se considera pues el primer golpe constitucional con elementos parlamentarios, donde ya empieza a participar esos elementos, digamos, de búsqueda de la legalidad o de justificar los golpes en la legalidad. También lo veremos en Paraguay con una suerte de impeachment o un juicio express al presidente Lugo años después, en el 2012. Veremos también con elementos ya más directamente de lawfare lo que pasa en Brasil, ¿no? Empezando con el impeachment a Dilma y luego con todas estas causas contra Lula, luego Cristina Fernández en 2015, Rafael Correa, pero incluso yo me atrevería a decir con un elemento precursor como fue el desafuero contra Andrés Manuel López Obrador en 2004 en México. Es decir, toda una serie de procesos donde se busca un objetivo estratégico con un cambio táctico, o sea, un mismo objetivo estratégico que en este caso sería el cambio de régimen, insertado en lo que algunos teóricos han denominado el lawfare como parte de las guerras híbridas o la guerra híbrida, que es esta nueva modalidad que ahora con la invasión rusa en Ucrania o la guerra en Ucrania, nuestra prensa hegemónica usa mucho este término para decir que los rusos no están en su guerra híbrida. Bueno, la guerra híbrida también todo un debate en el ámbito militar, pero la idea es el uso de elementos convencionales, no convencionales, regulares, irregulares, para hacer la guerra con actores que no son necesariamente militares y con la voluntad, en este caso, de neutralizar a un enemigo político, que en este caso serían pues, los líderes de esta izquierda plural, en lo que algunos autores también han llamado una neutralización jurídica, ¿no? Usando instrumentos, armas, que en este caso pues, sería pues, la ley, entre otros. ¿Y por qué se despliega todo este golpismo de nuevo tipo? Además, cabe decir, en buena medida contra países que o bien entraron al ALBA-TCP, a este mecanismo de integración, que luego me gustaría referirme a este punto que Luis Gerardo apuntó sobre la integración fundamental para entender también esta reacción virulenta, ¿no? Este golpismo, o que estaban en la órbita o tenían simpatías por el eje bolivariano. Bueno, porque efectivamente, como planteaba Rafael, hay un punto de inflexión regional que viene de esas luchas previas que él muy bien ha enmarcado, pero que cristaliza en lo institucional
en la llegada al gobierno de Hugo Chávez en el año 99, después de ganar las elecciones un año antes, unos meses antes, que marca un nuevo contexto geopolítico con el inicio, digamos, de una serie de mecanismos de concertación o integración latinoamericano-caribeña que son sumamente peligrosos desde la perspectiva estadounidense porque pretenden articular a la región en una lógica soberana, incluso con gobiernos de derecha, y además con un país, Venezuela, como se ha dicho aquí, ampliamente demonizado, que poseía y posee las principales reservas de petróleo del mundo y que pone ese petróleo a disposición de la integración. La integración energética es fundamental. De hecho, Venezuela tenía un proyecto que era Petroamérica, de conexión de un gasoducto que fuera desde el Caribe hasta el Río de la Plata, de 8.000 kilómetros, que finalmente, por diferentes motivos, no se pudo tirar adelante. Pero esto y la articulación con Brasil y la articulación de Brasil con Argentina, o sea, este nuevo momento de la izquierda, esa primera oleada, puso muy nervioso a Estados Unidos. Y esto lo sabemos por cómo reaccionaron y por documentos que se han filtrado en Wikileaks y demás. Entonces, para ir centrando, dando algunos elementos de cómo opera el lawfare y luego quizás alguna reflexión sobre el mapa, o lo podemos dejar eso después para las preguntas, decir que el lawfare necesita de diferentes elementos, no solo de un sistema judicial o unos jueces que sean proclives a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Como el juez Moro, que hayan pasado por sus cursos de formación de la USAID, que, digamos, adopten estos valores o claramente que también estén alineados con los intereses de las élites de sus respectivos países, porque también este sería otro tema de debate, ¿no? Hay una justicia de clase y el derecho tradicionalmente se ha usado para combatir a los pueblos, ¿no? Y a los sectores populares y a la clase trabajadora. También hace falta esa vertiente mediática fundamental, aquí ya se ha apuntado, ¿no? Como son las nuevas guerras, no se entienden sin el uso de redes sociales, sin el uso de medios de comunicación tradicionales que ayudan a difundir esos casos que se van armando contra estos presidentes y presidentas, y que además se basan en algo no tan nuevo como es pues, todas las operaciones de guerra psicológica que están en todos los manuales de contrainsurgencia y previamente de época de Guerra Fría y más allá, ¿no? De Estados Unidos, para atacar a poblaciones objetivo, que son los pueblos a los que hay que convencer de que obviamente la izquierda es corrupta, y este será un elemento fundamental para articular las estrategias de acoso y derribo a estos presidentes por la vía judicial, ¿no? Armar casos relacionados con la corrupción, un tema muy sensible en la región, un tema existente sin duda, pero bueno, vender esta idea de no hay alternativa, ¿no? Del neoliberalismo, aquello que dijo Margaret Thatcher, there is no alternative. Y luego un elemento que vemos en diferentes casos, que son el uso de aparatos del Estado, a veces de sectores de la inteligencia, para articular, pasar información o nosotros en el caso del Estado español, pues también incluso crear documentación falsa para incriminar a líderes de la izquierda con el uso de ex policías o agentes de la inteligencia todavía en activo. Y esto no sería posible sin algo que yo he llamado el imperialismo judicial estadounidense, que está detrás de la escena, que es el que obviamente se beneficia. Es difícil decir si esto es algo que Estados Unidos ha diseñado así y lo ha llevado a la práctica, o se ha beneficiado de un mapa, de un marco que había construido a través de su cooperación, no solo judicial, pero también judicial, después de los años 80, ¿no? De todo el endeudamiento de los países de la región, de todas las políticas de ajuste. Bueno, las reformas judiciales fue algo que también Estados Unidos se propuso hacer. En el 83 el Departamento de Estado creó una interagencia de trabajo, ¿no? Un grupo de administración de justicia en América Latina y el Caribe. Un año después hicieron también un proyecto de reforma judicial en América Latina, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto financiado a través del Banco Mundial, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, con la supuesta buena voluntad de mejorar la impartición de justicia
en los países de América Latina y el Caribe, que sería también algo un poco desde un punto de vista de colonial, pero ni siquiera de colonial, ¿no? O sea, se podría criticar por qué tienen que venir otros a decirle a los latinoamericanos y caribeños cómo tienen que regular sus sistemas de justicia o si su presidencialismo es mejor o peor. Bueno, esto se hizo, como muchas otras cosas, pues en aras de una seguridad jurídica, una rule of law para atraer inversiones y demás. ¿Qué sucede? Que no solo este elemento, también hay elementos que han facilitado el lawfare, digamos, las herramientas concretas sobre las que se puede articular y que hablan de este imperialismo judicial. Por ejemplo, Estados Unidos, no sé si se sabe, que desde el año 77 tiene una ley de prácticas corruptas en el extranjero, por la cual pues, puede acudir, o sea, puede perseguir extraterritorialmente a personas o países, ¿no? Que considera que atentan contra sus intereses, ¿no? Y esto implica que el Departamento de Justicia pues, se arroga la potestad de investigar y hasta sancionar casos de corrupción que hayan cometido pues, empresas extranjeras, incluso si no se han producido en territorio estadounidense. Y esto fue un elemento que estuvo detrás del caso de Brecht, ¿no? Esta gran mega causa detrás de la cual pues, hay algunas de las imputaciones. Y por no entrar en el tema de la lucha contra la corrupción, que bueno, es otro tema de cómo se presenta de una manera bastante asimétrica y occidentalocéntrica, por no decir estadounicéntrica o eurocéntrica, como si solo en los países de América Latina y el Caribe hubiera casos de corrupción, como si no hubiera pues, en Europa y demás. En todo caso, por ir concluyendo, porque creo que me estoy extendiendo bastante, decir que estos, no voy a ponerme a explicar cómo se ha operado, ¿no? En cada uno de los casos. Yo creo que más o menos aquí ustedes saben, o si no pueden ir y profundizar en ello, pero sí quiero apuntar en... Antes se decía que cada proceso político es diferente, estoy de acuerdo, ¿no? Para analizar los avances de la izquierda, digamos, en cada uno de los países, pero hay unas tendencias regionales que vemos, si bien hay diferencias en cada caso de lawfare, sí hay como unas líneas generales en el modus operandi compartido de estos casos, que es lo que también nos permite hablar de una estrategia. Entonces, podemos ver en prácticamente todos los casos la multiplicación de causas, en muchos otros casos la inexistencia de delitos, no hay pruebas contundentes, se invierte la carga de prueba. Hay una falta de competencia de algunos tribunales, lo que ha llevado también a que se hayan desestimado, ¿no? Al final algunas de estas causas, se vulnera el debido proceso, surgen pruebas bastante cuestionables, pruebas entre comillas, ¿no? Por ejemplo, cuadernos de anotaciones hechos a posteriori para incriminar, para demostrar, digamos, la corrupción bien fuera de Cristina Fernández o de Rafael Correa como prueba acusatoria. Estrategias obviamente mediáticas de demonización, no solo a escala de cada país, sino también a escala internacional, por esos más media que tienen intereses, lo que se publica, qué sé yo, en el país, se replican no sé cuántos diarios, incluso de América Latina y el Caribe, y así toda la espectacularización, ¿no? Que hay detrás de cómo se retransmitió pues, el caso Lava Jato en Brasil, como la persecución a Cristina Fernández, ¿no? En Argentina, el desprestigio, por supuesto, de las redes sociales con esta proliferación de fake news, de hashtags, etc. Entonces, esto lleva a un panorama que es muy difícil porque, aunque el tiempo acabe dando la razón a estos mandatarios que han sido pues, acusados en el marco de un proceso de lawfare, es decir, con una intencionalidad política, en la lógica de una guerra judicial, siempre esa mancha queda, ¿no? Siempre queda la idea de, bueno, Lula, vale, el lawfare no ha vencido en Brasil, Lula ha sido absuelto, ha podido incluso volver a presentarse a las elecciones, las ha ganado, pero seguimos viendo en redes esa idea de, sí, pero Lula es un corrupto, Cristina, bueno, la han acusado, no se explica, ¿no? Cómo ha sido todo el proceso, las irregularidades, etcétera, etcétera.
es una corrupta, se llega a un punto donde se inocula un odio social que lleva a que haya gente que atente contra la vida de la presidenta, de la expresidenta y ahora vicepresidenta argentina, y se banaliza además, ¿no?, con estas cosas como si no fuera nada, igual que se banalizó el atentado que sufrió Nicolás Maduro en su momento, ¿no? Pues parece que no pasa nada. Entonces, esto plantea una dificultad, que es, bueno, sabemos que está por ahí ese actor estadounidense que siempre va a estar ejerciendo ese rol y que al seguir ejerciendo ese rol de una manera mucho más sutil y no tan evidente, tienes que gastar muchas más energías en tratar de convencer en territorio ajeno, es decir, unos medios que obviamente no están del lado, en términos genéricos, de la izquierda, de la falsedad de esas causas, a veces a posteriori, en una lógica de que la actualidad, una cosa se sobrepone a la otra y todo pasa. Y luego esto también, aparte de tener unas implicaciones muy fuertes en las soberanías de los estados y demás, desvía quizás la atención necesaria para reforzar algo que para mí es fundamental, que es los procesos populares que llevaron a la cristalización de esa primera ola de izquierdas, de gobiernos de izquierda que para mí, en términos generales, no solo por la presencia de Hugo Chávez y la fortaleza que tenía en ese momento Venezuela, no digo que ahora Nicolás Maduro no tenga ese impulso revolucionario, por supuesto que lo tiene, pero a Venezuela la han machacado, ¿no? Venezuela no lo he mencionado porque es el caso, daría para otra ponencia de guerra híbrida por todas las vías, golpismo, han hecho de todo, ¿no? Es un laboratorio perfecto de golpismo. Pero todo este lawfare, todo este reflujo y demás ha debilitado también las bases, ha habido cambios de gobierno, ha habido un crecimiento, como se apuntaba aquí, ¿no?, de ciertas ultraderechas y derechas que se van a la ultraderecha, crecimiento también de grupos fundamentalistas evangélicos. Ustedes en Costa Rica saben perfectamente lo que eso implica en términos de conservadurismo social, ¿no?, desde hace mucho tiempo, y esto está llegando a otras partes con unos efectos quizás no tan bien gestionados. Bueno, esto igual es un poco polémico, no lo sé, no quiero valorar, ¿no?, pero de una manera que, bueno, ya vimos el otro día lo que pasó en el asalto a Planalto en Brasil, y esto también lleva a que el Lula que asume la presidencia, pues asume la presidencia con un vicepresidente de derechas, ¿no? O sea, hay un mapa más rojo a priori, pero con mayor heterogeneidad y mayor debilidad quizás de una izquierda institucional, porque también hay una debilidad de las fuerzas populares por bastantes factores, no solo el golpismo interno, pero también yo creo que el hecho de tener que dar la batalla siempre denunciando al enemigo o a aquel que te convierte en enemigo y te hace la guerra, aunque tú no quieras, te quita tiempo para analizar qué está sucediendo en tu país y por qué no estás llegando a esos sectores que naturalmente pues tendrían que apoyar, ¿no?, a esos gobiernos que han mejorado la vida material de las personas. O sea, qué está sucediendo para que eso no siempre se traduzca no solo en un gobierno progresista o de izquierda, sino en la posibilidad de que una vez ese gobierno llegue pueda tener un margen para hacer cosas, ¿no?, que no suceda lo que pasó hace poco en Chile, ¿no?, o tener presidentes que rebajan el discurso a un punto donde ya no puedes distinguir si está hablando un presidente de izquierdas o si está asumiendo el discurso de la derecha, ¿no?, en temas como Venezuela, como Cuba, o sea, los temas clave que hablan de lo que ha sido la tradición antiimperialista histórica de la región, y que cuando tú das un paso atrás en eso, o lo haces en términos tácticos, que creo que sale mal, y eso a Podemos le salió muy mal, o si lo haces convencido, es que no has entendido para nada cuál es el tablero en el que se juega la política del continente. Yo lo dejaría aquí y luego, si quieren, podemos profundizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Arantxa, que nos aporta otros elementos importantes para entender cómo se está gestando el conflicto en este momento, cómo
cómo la correlación de fuerzas hay que leerlas también en otras claves, no es solamente tener el poder formal, no es solamente tener la base, no solamente tener razón, no solamente tener la posibilidad incluso de cambiar, como ella señalaba, las condiciones materiales de vida de la gente, sino también todo este proceso que acompaña, todo el sistema judicial, que a veces lo pensamos como ajeno a los procesos transformadores, ¿verdad? Entonces pensamos en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, y el judicial como que fuera neutro, ¿verdad? ¿Cómo empieza a jugar un papel fundamental en esas nuevas formas de golpismo imperialista, ¿verdad? Que se expresan, se combinan, mutan, se actualizan, ¿verdad? Y precisamente las experiencias que nos señala de esta nueva estrategia del lawfare que acompaña al golpismo tradicional, cómo efectivamente incluso a veces modifica nuestra percepción desde la misma izquierda sobre los procesos en países hermanos, ¿verdad? Procesos que a veces son leídos en la clave precisamente que estas nuevas estrategias de la derecha, ¿verdad? Esta fabricación de noticias, decía, me gustó mucho esa frase porque aquí la estamos viviendo con una crudeza a la que tal vez no estábamos tan acostumbrados y acostumbradas, la inoculación del odio, ¿verdad? Cómo el discurso del odio empieza a permear las formas, incluso las formas de debatir, recién para quienes están aquí cerca de la Asamblea Legislativa, si se echaron el rollo, tal vez no se lo echaron porque venían de camino, ¿verdad? Hoy tuvimos una expresión a propósito del debate no es convenio, ¿cómo es? El acuerdo, perdón, de Escazú, ¿verdad? Que es para proteger, que además se gestó aquí en Costa Rica, por eso se llama de Escazú, para proteger a las y los luchadores ecologistas, para darles más herramienta a la protección del ambiente, a las luchas populares, y cómo se utilizó sin tener absolutamente nada que ver, incluso la discusión sobre el aborto, para poder estar en contra de un proyecto que tiene que ver con el derecho ambiental, ¿no? Entonces, me parece que efectivamente estamos en presencia de una cantidad de elementos que hay que estudiar con importancia, sin olvidarnos que el imperialismo siempre ha estado presente y que ahora tiene nuevas estrategias de extraterritorialidad, que también tenemos que tomar en cuenta cuando generamos cualquier lucha, cuando generamos cualquier análisis sobre las luchas y las formas en que esas luchas son dadas por otros pueblos. Y finalmente, pues sí, el temor de que con tal de llegar al poder las izquierdas terminen mimetizándose con la derecha, creo que ese es un temor que tenemos todos quienes estamos de este lado del diapasón político. Lo estamos viendo, tal vez, pues obviamente es una reivindicación increíble que la izquierda, que el progresismo o que un conjunto de fuerzas que no sean fascistas ganen en Chile. Sin embargo, bueno, doloroso el proceso de pérdida de la Constitución, la manera en la que se están llevando algunas políticas, la forma en la que se está permitiendo, por ejemplo, que todos los criminales que atropellaron y que masacraron a los estudiantes, a las y los estudiantes en Chile, estén parte sin novedad, ¿verdad? Y bueno, son parte de las cosas, sin que esto signifique que uno prefiriera que ganara, ¿no? La ultraderecha. O también cómo, con tal de sostenerse en el poder, a veces se dan pasos a un lado o pasos atrás incluso en la forma de construir una sociedad, ¿verdad? Que eso también son debates complejos, dolorosos todos, ¿verdad? No se hacen desde fuera señalando con el dedo, como tal vez en otros momentos y otras corrientes políticas se han dado siempre el gusto de hacer, ¿verdad? Señalar y decir lo mal que lo están haciendo todos, pero sí, aún con dolor y todo, pues para tratar de construir hay que entender, ¿verdad? Y esto es parte. Entonces, me quedo calladita para que tome la palabra. No sé si Bernardo nos ayuda con la movida.
Sí, el compañero William de Organización de Heredia nos va a estar haciendo el favor de ayudarnos con el micrófono para quienes tengan intervenciones y consultas para el panel, aquí en las personas que nos acompañan. Buenas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por todas las conferencias. Oh, sí, me llamo Adolfo, vengo de Villacolón, del Cantón de Mora. Y en primer lugar, agradecer las conferencias. Quiero como limitarme a Costa Rica, pero compararlo con el resto de la región. Se hizo mención de los militares. Bueno, el golpe que se le dio a Evo, Zelaya vino en pijamas a Costa Rica. No sé si se acuerdan, Bukele llegó con militares a la asamblea, como que si el presidente Chávez llegara aquí, llegó con militares a la asamblea de El Salvador, se puso a rezar y después dijo, bueno, me voy, en vez de hacer lo que iba a hacer. Y yo planteo la pregunta, nosotros en Costa Rica no tenemos militares, no tenemos una represión policial, como en otros países. Yo estaba hablando con unos colombianos una vez y se reían de las protestas acá. Dicen, bueno, en Colombia un día, cuando hace 2 años hubieron protestas, en un día en Cali mataron 11. Ustedes tuvieron una semana aquí protestas y no murió nadie. La pregunta que plantea, ¿por qué para la izquierda en Costa Rica es tan difícil ganar cuando no tenemos esa represión tan brutal? Deberíamos de tener una mayoría de izquierdas en la asamblea, un presidente de izquierdas, varios alcaldes, alcaldesas, regidores de izquierda. O sea, deberíamos de tener esto completamente dominado. O sea, no vamos a recibir un tiro en la frente como en otros países, ¿verdad? ¿Por qué los medios, la educación, las iglesias controlan tanto en Costa Rica que ya con eso no necesitan militares y policías, me imagino? Si gustan, hacemos una ronda ahí para... Ajá, adelante. Buenas, mi nombre es Alfredo Goches, para servirle. Soy de San José. Tengo cierta trayectoria en el partido de izquierda. Hace años estoy un poco distanciado y ahora estoy reincorporándome. Tal vez como referencia al compañero, no tenemos militares porque no hay milicia o ejército, pero sí hay policías fuertemente armados. Tienen chuflay, tienen ¿cómo se llaman? Morteros, tienen escudos, tienen cascos, y lo viví en carne propia en los años 80 cuando hacíamos manifestaciones y más de una vez sentí la macana encima. ¿Por qué en Costa Rica no hay más izquierda? Lo puedo decir desde mi hogar, que no es un hogar de tradición de izquierda. Yo fui como el que se salió del canasto. Son la gente muy arraigada a sus creencias religiosas y políticas, tradicionalistas, que todavía yo soy de hueso colorado de X o Y partido, porque no quiero mencionarlos, y o soy muy devoto a la Virgencita, ¿verdad? No tengo nada con la Virgen, ni mucho menos. Entonces, le da miedo porque los comunistas, como se mencionaban antes, ya no eran revolucionarios o socialistas, comían chiquitos. Tuve en su tiempo la oportunidad de viajar a Cuba y mi mamá lloró amargamente porque ya me iban a matar, y si venía me iba a comer a los chiquitos, ¿verdad? Entonces, y le estoy hablando que eso fue en los años 87, finales de los años 80. Entonces ha habido una tradición muy grande de temor y miedo, y lo vivimos hace 2 elecciones atrás, donde compañero Villalta estuvo muy cerca de estar en la presidencia y por el factor miedo perdió las elecciones. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, que lo que nos afecta al pueblo costarricense es la concientización interna y las tradiciones religiosas que hemos tenido. Hemos reflejado, desgraciadamente hemos visto o hemos tenido malos ejemplos y encontramos muchos diálogos o expresiones. Usted quiere una Nicaragua o una Venezuela aquí en Costa Rica.
Correcto. Entonces, uno dice, puña, ¿qué le digo? ¿Qué le contesto? Si le digo que sí, entonces me dice, ¿usted quiere matar gente? Si le digo que no, entonces ¿para qué está con los de izquierda? O sea, entendámonos, ¿no? Costa Rica ha conseguido, ya con esto termino, Costa Rica ha conseguido muchas reformas, y ahora le comentaba aquí a mi compañera, a través de tratados políticos y no por medio de la fuerza, aunque sí hubo en su momento, pero sí debemos de poner un poco, y voy a utilizar una palabra bonita, esfuerzo y trabajo y ganas para poder alcanzar esos terrenos. Muchas gracias. Gracias. Allá atrás, ahí también. Buenas noches, compañeros, compañeras, Viana y Mora. Creo que es importante señalar que Costa Rica es uno de los países con más inversión en seguridad y que recibe más cooperación en seguridad de parte de Estados Unidos, bajo la lógica de la doctrina de seguridad, en el patio más inmediato para los Estados Unidos, que es Centroamérica, que además es un istmo geopolíticamente muy importante para el transporte de mercancías, para el narcotráfico y para la dominación del resto del continente. No tenemos ejército, pero tenemos un alto gasto y ayuda en este tipo de ámbitos. Asimismo, muchos de nuestros, de la fuerza pública, se forma con carabineros en Chile, se forma también en Colombia y va a muchos juegos militares a Panamá y a West Point, que es donde ahora está la Escuela de las Américas. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Esto porque nos hemos comido un poco el cuento de la lógica civilista de Costa Rica y en realidad tenemos un gobierno meramente represor, gobiernos represores donde cada vez más la ideologización de los cuerpos policiales es más fuerte y Wikileaks de hecho filtró muchos documentos de los ministerios de seguridad aquí en Costa Rica que apuntan a eso y todavía son accesibles en internet. Asimismo creo que es importante retomar un poco, y me gustaría que lo puedan retomar las personas panelistas, en torno a, América Latina, desde las izquierdas, ¿verdad? En esa pluralidad, se articula, se integra. Y en esa lógica olvidamos que la derecha siempre ha estado integrada bajo lógicas que van más allá de América, ¿verdad? O lógicas extracontinentales. Por ejemplo, podemos hablar del gran grupo Atlas Network, que es el que se encarga, ¿verdad?, de hacer todas las fábricas de estrategias de troles, de noticias falsas, de potenciar a la extrema derecha, y aquí lo hemos visto con algunas diputaciones que se fueron a recibir casi que un curso para volver aún más liberales. No me voy a referir al partido, pero por ahí hemos visto los cambios. Otra cosa que es importante, que me gustaría que señalen, es esta lógica de que a veces las personas de izquierda piensan que los movimientos populares que surgen, obreristas o de manifestaciones populares, a veces se tiende a pensar que son de izquierda porque es el pueblo manifestándose y se nos olvida que la derecha también tiene base popular y que el fascismo en esencia ha sido obrerista. Entonces me gustaría que se puedan referir a estos dos últimos elementos, el de la articulación de la derecha, sus estrategias, pero más en esta lógica compenetrada a nivel internacional, no sé si la compañera Aranza, sobre el yunque, ¿verdad? Y la lógica de que el pueblo también, cuando disputan las calles, el fascismo puede estar ahí, ¿verdad? No sé, una preguntita más para cerrar esta ronda. Sí, yo tenía una. Bueno, adelante. Presente. Bueno. Hola, Santiago Chávez, mucho gusto. Yo tengo una pregunta que desde mi perspectiva es difícil de responder. Yo no tengo ni idea, por eso le pregunto a los expertos aquí presentes. Y es que yo creo que la cuestión de la izquierda siempre ha sido cómo es que uno capitaliza o cómo es que uno moviliza a estas clases que han sido desposeídas a través de las épocas para que expresen ese malestar generalizado que tienen, ¿verdad? Y puedan conseguir el poder que se les ha quitado.
en la coyuntura actual, ¿verdad? Antes, o sea, teníamos que pelear contra medios de comunicación que uno decía, bueno, son el enemigo, pero ahora el enemigo es un poco un fantasma, ¿verdad? Es como un montón de troles que están ahí en Facebook. Entonces la pelea es mucho más complicada. ¿Cómo es que uno hace para luchar contra ellos? ¿Cómo es que uno moviliza esas clases? ¿Cómo es que uno realiza una comunicación efectiva? Son preguntas que yo me acuesto pensando cómo se responden, ¿verdad? ¿Cómo es que uno lleva a cabo un trabajo efectivo de calle para hacer que ¿verdad? O sea, ¿cómo es que uno en la coyuntura actual, cómo es que uno se le acerca a una persona en la calle y le dice, usted y yo somos de clase trabajadora, tenemos que trabajar por un fin común? A veces surgen movimientos de izquierda, ¿verdad? Porque de hecho es muchísimo el malestar, pero como había mencionado Vianey, a veces son movimientos desarticulados, ¿verdad? Con poca organización. Tuvimos uno hace poco donde de hecho los religiosos empezaron a capitalizar y en las protestas decían que había ideología de género en los colegios, ¿verdad? Entonces sí, la pregunta es esa, ¿verdad? En la coyuntura actual, si ustedes tienen recomendaciones de cuál es la forma efectiva de organización. Gracias. Ni más ni menos que una edición siglo XXI del qué hacer, que contestaría, allá, por allá y, ¿quién más? Hola, buenas noches. Mi nombre es Bernardo Corrales. Soy militante del Frente Amplio. Creo que este tema que se ha abierto acá sobre la militarización, la represión, el carácter del Estado Social de Derecho, ¿verdad? Que costarricense, que casi que se viste con una túnica blanca, ¿verdad? Que nunca ha hecho nada y que aquí nunca ha pasado nada. Creo que es uno de los grandes mitos que nosotros como partido de izquierda o como gente militante debemos de romper en este país, en Latinoamérica, ¿verdad? Nosotros aquí estamos ahorita todavía con un luto de compañeros del partido que han sido asesinados por la recuperación de sus tierras originarias, el compañero Jerry y el compañero Sergio. En este momento están violentando de todas las maneras a los pueblos originarios. Estamos viendo una represión en ese sentido, o sea, y tenemos una larga fila de compañeros y compañeras muertos de todas las formas, porque no solo tienen que matarlo uno físicamente, ¿verdad? Aquí la represión es de muchos tipos, la persecución es de muchas maneras, y la inversión, como decía la compañera, la participación de Costa Rica en todos esos movimientos armados de la derecha es perenne y es presente. Yo les voy a contar así como rápidamente una anécdota. Yo soy ebanista, yo hago muebles y venía como saliendo un poco el proceso del TLC y de repente me llegó alguien a buscar, era un ex policía, no sé cómo llegó, como una referencia que yo le hacía muebles y que le hicieron un mueble especial para guardar armas. Cuando llegué a la casa de esta persona, ¿verdad? Yo iba con mucho temor claramente, cuando sabía lo que iba. Digamos, en su cuarto estaba la Virgen de los Ángeles, la bandera de Israel, la bandera de Estados Unidos y la bandera de la Liga. Bueno, la Liga no tiene la culpa. De ahí no tienen la culpa, pero en todo el proceso de hacerle este mueble con ciertas características para guardar ciertas armas, él me fue contando su historia de vida, que había perdido el oído porque era entrenador centroamericano de tiro. Perdió el oído y era pensionado por eso. Y su especialidad en los años 80 era entrenar cuerpos en Costa Rica antiguerrilleros. De toda Centroamérica venían aquí a Costa Rica. Él me fue contando todas esas cosas, claramente, y yo sí le hice el mueble para guardar las armas. Yo sé dónde tienen las armas, digamos. Sí, y me fue explicando todo este proceso y todo lo que se daba en Costa Rica en ese momento y la inversión que había y los cuerpos de, digamos, el estudio balístico que se hace aquí. O sea, no es para muchos no es secreto, pero nosotros seguimos vendiendo ese imaginario, vendiendo esa idea al resto de Latinoamérica. Y sí, aquí la guerra cognitiva no es reciente tampoco, siempre ha existido el anticomunismo fuertísimo y hasta en nuestras propias filas, ¿verdad? Nos encontramos con unas fuertes desviaciones y con un fuerte anticomunismo muchas veces, ¿verdad? Entonces por ahí creo que es un tema para seguir
Muchas gracias. Gracias. Para un próximo foro. Aquí hay preguntas desde la mesa. No, perdón, tenemos. Gracias. Sí, una pregunta puntual para Rafael y para Arantxa. Para Rafael, ahora se mencionaba el tema, creo que fue Rocío quien lo mencionó, de la disputa de los espacios. Rafael, ¿cómo consideras que se manifiesta en el contexto actual de esta segunda ola el tema de la batalla cultural? Porque sé que el tema tuyo también de especialidades es el tema cultural, habiendo cambiado las condiciones que se dieron en la primera ola, ¿verdad? ¿Cómo podríamos pensar que se manifiesta esta batalla cultural en la segunda ola? A propósito del tema también de la disputa de los espacios. Y para Arantxa, si tiene de repente alguna valoración con respecto al papel de las izquierdas parlamentarias como un actor que pueda reformar las leyes de manera tal que de alguna manera se resguarde el respeto a la voluntad popular cuando un gobierno de izquierda, un gobierno del arco progresista toma el poder, por lo menos el poder ejecutivo. Esas serían mis consultas. Creo que estamos Muy ahí y son bastantes temas. Entonces, como algunos han sido, hay algunas preguntas puntuales, pero la mayoría han sido más bien pues comentarios y información general. Entonces, si les parece, 5 minutos para cada uno de la expositora y los expositores, y si tienen a bien empezamos con Luis Gerardo. Sí, adelante. Gracias. Bueno, quizás preguntarnos o el plantear por qué como sociedad costarricense ha sido tan difícil durante tantas décadas que las opciones progresistas o de izquierda puedan alcanzar los espacios institucionales más allá de la Asamblea Legislativa, llámese el Ejecutivo, qué sé yo. Yo creo que se deben desde luego a muchísimos factores, pero yo también podría atribuir que el hecho de que no tengamos un ejército, recordemos que después de la Guerra Civil del 48 es cuando en el 49 finalmente se elimina el ejército, recordemos lo que decía un poco Antonio Gramsci, la construcción de hegemonías también pasa por la utilización de los mecanismos de construcción de sentidos comunes, llámese por ejemplo los instrumentos comunicacionales, las currículas educativas, etcétera. Es decir, eliminamos un ejército, efectivamente, paréntesis, cuestión que yo creo que fue muy positivo para el país, más allá de las intencionalidades, efectivamente, y creo que esto es de mencionar, comparativamente, si hablamos con respecto a la región, el haber disuelto el ejército fue un avance. Sin embargo, y a esto es lo que quería llegar, ello no supone automáticamente que por ser pacíficos las condiciones para hacer política sean más fáciles. Reitero, hay instrumentos comunicacionales que han incidido enormemente en lo que piensa la población, y si no recordemos, por ejemplo, con la lucha contra el Tratado de Libre y Comercio, nosotros decíamos la nación miente y no había resonancia en la población, y ahora hay un gran sentido dentro de la población de que ese medio miente, pese a que nosotros lo dijimos muchas veces, o lo hemos sostenido, ¿no? O estas contradicciones, ¿no?, de que la gente sostiene de que la prensa canalla y las mentiras, y los mismos seguidores de don Rodrigo aplaude que el hecho de que él entregue un premio por pilar a la democracia a la principal accionista de un medio que también tiene historial de evasión fiscal. Es decir, contradicciones que por eso yo coloco sobre la mesa sobre la necesidad de trabajar en las disputas de los sentidos comunes, en trabajar las disputas de las ideas, que no es algo sencillo. En Costa Rica carecemos de un medios alternativos, es decir, hay muchos esfuerzos desde medios independientes y demás, pero un medio un poco más grande y masivo que logre disputar esas ideas nos ha hecho muchísima falta. Creo que un balance que quedó después de la lucha contra el Tratado de Libre Comercio, en algunos grupos quienes participábamos, era ese, la necesidad de fomentar un gran medio nacional que tuviese esa intención, ¿no? Entonces creo que esa es una tarea que no lo hemos logrado, ¿verdad?
En cuanto a la militarización y demás, reitero, no tenemos los mismos índices que el resto de la región, o al menos pasados recientes, que implica el involucramiento de cuerpos militares, evidentemente. Pero sí, como dicen los compañeros y compañeras, no podemos dejar pasar por alto de que en Costa Rica hay ahorita 2 líderes indígenas asesinados, uno cuya sentencia llegó hoy, el otro quién sabe cuándo, posiblemente nunca. Un Jairo Mora asesinado por la defensa de las tortugas y el medio ambiente, líderes ambientalistas asesinados. Entonces, aunque no tengamos los mismos índices de violencia estructural, terrorismo de Estado, como fue en algunos países, los mismos índices, no podemos obviar que en Costa Rica el mito del pacifismo y de que aquí estamos bien queda muy largo, ¿verdad? Los conflictos en los pueblos indígenas y en los territorios indígenas siguen hoy por hoy. Y hasta que eso no se solvente, ni se solucione, ni otro montón de cosas, hablar de pacifismo y de paz y que somos un país completamente pacífico es hasta un poco ilusorio, perdón. Por citar otro de las muchas cosas que tenemos, creo que efectivamente, y como señalaba Vianney, ya para cerrar, el hecho de que los gobiernos recurrentemente busquen opciones de capacitación con las fuerzas policiales, con la Mossad de Israel o con los carabineros de Chile, dan evidencia de que esa vocación civilista queda mucho en el papel, porque si quisiésemos hablar de derechos humanos, formaríamos nuestros cuerpos policiales no bajo perspectivas represoras de gobiernos que a todas luces violan derechos humanos, sino bajo otro énfasis. Entonces creo que es importante señalar al menos. Gracias. Le restaban 21 segundos. Se lo reserva para una próxima ocasión. No, le agradecemos a Luis y le damos la palabra a don Rafael para que se refiera a los comentarios y consultas que se han hecho. Bueno, muchísimas gracias. Son un montón de ideas, pero efectivamente la preocupación de las compañeras y compañeros que están presentes ahí están fundamentalmente en el caso costarricense, lo cual no es extraño. En Costa Rica se vive muy ajeno a lo que pasa en otras partes de América Latina. Y entonces lo que pasa en esta sala no es diferente a lo que pasa en el resto del país. Y de alguna forma eso tiene que ver con, esto sí, a mí me parece que es un mito, ese mito de la diferencia costarricense, que evidentemente tiene algunos puntos centrales que a mí me parece que hay que relevar. Fíjense ustedes que a mí la izquierda costarricense, y en eso estoy hablando también del Frente Amplio, viene de una tradición que es la que yo diría que el principal representante es Manuel Mora Valverde, que pensaba que había que construir un comunismo a la tica. ¿Por qué un comunismo a la tica? ¿Por qué hay que ponerle apellido al comunismo? Bueno, porque se pensaba que había toda una serie de valores y de conquistas que no necesariamente eran del Estado burgués, aunque se hubieran expresado en el Estado burgués. Y habían sido decisiones que fueron tomadas a partir de gobiernos que forman parte de ese Estado burgués, pero que eran el producto de reivindicaciones que tenían que ver con un proyecto de avanzada, ¿verdad? No necesariamente ya, voy a dar nuevamente el nombre, de comunismo, ¿verdad? Pero que sí apuntaban hacia un nuevo tipo de sociedad y ¿qué decía esa posición programática? Decía, eso hay que profundizarlo. Decía, hay que profundizar la democracia en Costa Rica. ¿Qué significa eso? Que significa que está, en primer lugar, reconociendo que en Costa Rica hay un régimen democrático. Eso, fíjense ustedes, que un dirigente de la izquierda lo reconozca, lo valore y considere que hay que profundizarlo, es una excepción en América Latina. Es una excepción. Yo vengo de un país, soy un exiliado. Yo vengo de un país en el que gobiernan los militares. En este preciso momento estoy haciendo un estudio sobre el proyecto de los militares en mi país. Es realmente, a uno se le para el pelo de ver cómo un proyecto autoritario incluso utiliza
todo el sistema, lo que ellos llaman de imponer la democracia. En Costa Rica esa no ha sido la situación. Aquí, por ejemplo, la compañera dice que nos hemos comido el cuento de la lógica civilista en Costa Rica. Yo no creo que ese sea un cuento. A mí me parece que en Costa Rica se ha construido, y esa es parte no solamente de lo que hay que rescatar, sino que hay que defender y hay que profundizar, ¿verdad? Es el hecho que, bueno, ya Luis lo estaba diciendo, que parte de un hecho fundamental que a mí me parece una conquista civilizatoria. Fíjense lo que estoy diciendo, que es la abolición del ejército. En 1949 Costa Rica abole el ejército. Es el primer país que lo hace. Ahora ya hay más países que lo han hecho. Leyendo, por ejemplo, a los militares guatemaltecos, ellos consideran que un Estado que renuncia al ejército, ellos no se están refiriendo a Costa Rica, se están diciendo en relación con el ejército, que renuncia al ejército no tiene razón de ser, porque esa es la razón fundamental, poder ejercer el monopolio de la violencia. Ellos dan una serie de razones, pero eso es una conquista fundamental. Entonces yo creo que nosotros no debemos centrar nuestra atención, aunque es importante, cuando es sobre todo porque sigue existiendo efectivamente la represión, los cuerpos represivos del Estado, etcétera, pero no hay que centrarse en tratar de identificar las similitudes en donde no las hay. No hay posibilidad de comparación con lo que pasa en otros lugares. No hay posibilidad, sino fundamentalmente en ver cómo se refuerza la defensa de aquellas dimensiones que son importantes para la construcción de un tipo de sociedad en la cual esos valores puedan realmente florecer más. Y no solamente eso. Y bueno, ¿por qué en mi opinión en Costa Rica no hay necesidad de una represión con los niveles con los que hay en otros países? Bueno, porque aquí se ha construido, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX, aunque tiene antecedentes hasta el siglo XIX, se ha construido un Estado que tiene legitimidad. ¿Y por qué ha tenido legitimidad? Porque han habido políticas sociales que han sustentado esa legitimidad. Hay un tome y daca. Esa legitimidad se está erosionando, compañeras y compañeros. De ahí que fíjense ustedes cómo un partido de izquierda posiblemente tenga que pasar a defender conquistas que son del Estado burgués y que deben ser profundizadas, pero que ya así como están, se están deteriorando. Ya no voy aquí a entrar a profundizar en eso de que las periferias y las costas, porque ahí es evidente. Los que están sentados en esta sala, a lo mejor muchos de ellos estuvieron en la Plaza Roosevelt antes de las elecciones de la vez pasada y constituyen una representación de los jóvenes que están en esta parte del país, ¿verdad? Se está erosionando esa legitimidad, sobre todo en ciertos sectores. Y esa erosión de la legitimidad puede llevar efectivamente a que en Costa Rica hayan encontronazos o rupturas como se dan en otros países. En ese sentido, algunos han mencionado un término, dicen Costa Rica se centroamericaniza. ¿Pero qué quiere decir con esto? Quiere decir que está aproximándose a ese tipo de formaciones sociales en las cuales las contradicciones y las formas de resolverlas no son a través de la legitimación, sino del autoritarismo. Me pasé ya, quiero preguntar, ¿ya me pasé? Podemos darle un minuto, cortesía. Un minuto más. Bueno, adelante. Entonces, yo me quería referir a eso porque, bueno, yo creo que estoy más empapado de la situación local que lo que pueda estar Arantxa. Y entonces, yo le daría más espacio para que Arantxa hable sobre los otros temas que tienen que ver con América Latina, ¿verdad? Comparto esas ideas que son importantes, por ejemplo, los movimientos populares, los movimientos populares que no son solo de izquierda, los movimientos que tienen ideologías neoconservadoras y que si ustedes lo están viendo, que tienen expresión en la Asamblea Legislativa, tienen una enorme fuerza. No, solo lo menciono así de pasada para que sea Arantxa la que desarrolle un poco más esa temática. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rafael, y le damos entonces el tiempo
a Arantxa para que también se refiera tanto a los comentarios como a las preguntas. Sí, la intervención de Rafael me sirve para no meterme en camisas de once varas diciendo ciertas cosas sobre la política costarricense que a lo mejor no serían muy bienvenidas. Solo quiero apuntar que, por supuesto, para mí me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando estuve en Costa Rica, este hecho diferencial y sobre todo el orgullo que existía entre muchos costarricenses de ser diferentes al resto de países de Centroamérica. Y cuando hablaba con gente un poco más crítica de Costa Rica, decían, bueno, sí, nosotros no tenemos ejército porque ya tenemos el de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, esto, en dado caso, esto es una broma más que un análisis, pero solo apuntar que creo que también, aparte de todo lo que ha dicho Rafael, que estoy totalmente de acuerdo, creo que esa idiosincrasia un poco o bastante diferenciada en ciertos elementos se ha sostenido en muchos mitos también, ¿no? En muchos mitos sobre qué es ser costarricense, sobre qué tan diferentes son, sobre qué tan neutros son, etcétera, etcétera. Pero no voy a entrar en ello. Quisiera referirme a una idea interesante, no digo que el resto no, pero que ha apuntado la compañera Janine sobre la articulación internacional de las derechas y qué sucede con las izquierdas. En esta articulación internacional de las derechas que estamos viendo, parece que hay como cierto liderazgo de las derechas, sea el caso de Estados Unidos con este ideólogo Steve Bannon, que está haciendo bastante, ¿no? por esa articulación, sea con ese papel que siempre ha pretendido jugar la derecha española, no solo la derecha, también la izquierda institucional, digamos, del Partido Socialista en su política exterior hacia América Latina, que es como de cierto paternalismo y unas derechas que tienen muchos puntos en común. Yo me pregunto si la izquierda quisiera hacer algo similar, esa articulación que existe, ¿no? Sobre todo en el ámbito más de la socialdemocracia, el Foro de Sao Paulo, ¿no? Etcétera, pero digamos una izquierda más rupturista, ¿cómo puede hacer? ¿Con qué izquierda europea tendría que articularse? Es ahí el tema, ¿no? Porque lo que sucede, o mi visión, muy parcial, por supuesto, porque es una persona que está sesgada en su manera de ver el mundo, es que América Latina ha sido siempre, y el Caribe y Centroamérica, la vanguardia en términos generales, por supuesto, la vanguardia política de las luchas, el lugar donde otros pueblos del mundo, y ni se diga Europa, ha mirado para inspirarse, ha nutrido también América Latina nuestros sueños revolucionarios, las pocas experiencias todavía socialistas vivas que existen en el mundo se encuentran en América Latina, ¿no? Cuba está ahí, no está en otro lugar. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que esto plantea una dificultad. ¿Con quién te articulas tú? Sí, Podemos se convirtió en una experiencia política, en un experimento súper exitoso que logró cosas nunca antes vistas en la política española, que hizo girar, cambiar, ¿no? El eje desde donde se miraba. Por primera vez quizás muchas izquierdas de América Latina miraron hacia lo que estaba pasando en el Estado español, pero también, bueno, hay toda una serie de complejidades que son de entrar a gobernar, institucionalización, cambio de discurso, el hacer política en el marco de la Unión Europea con todas las camisas de fuerza geopolíticas que existen, y políticas y económicas para hacer cualquier cosa. Entonces, esto, el fallido caso de Syriza, que también fue una gran decepción, yo creo que hay una gran debilidad, no solo en las izquierdas institucionales, por desgracia, esto sería muy debatible, si hubiera aquí gente de Podemos, a lo mejor dirá otra cosa, pero pienso en el comunismo, ¿no? En términos generales. En términos generales, y simplificando mucho el análisis, por supuesto, porque también el caso de Europa es diferenciado en cada país, lo que tenemos es un auge de fuerzas de derecha, de ultraderecha, con una izquierda que ahí se mantiene y que está un poco luchando por cosas que habían sido conquistadas, por un estado del bienestar que se ha desmontado en todos estos años. O sea, ni pensamos en un horizonte de superación del capitalismo, de transformación más allá. Entonces, eso genera una gran problemática a la hora de
articular. Por otra parte, tampoco creo que sería esta lógica, reproducir esta lógica, no digo que la compañera lo esté planteando así, ¿no? Pero bueno, digamos, el dinero, la capacidad, y además quizás no sería el espejo en el que mirarse, ¿no? Quizás ver los procesos de moderación de la izquierda europea no sería el ejemplo, creo yo, en el que tendría que mirarse una izquierda latinoamericana. Por otro lado, apuntar que, bueno, el fascismo ha dicho que es obrerista, ¿no? El fascismo ha tenido un discurso pseudo-obrerista con una praxis claramente antiobrera. Y ojo con esto de imputarle a la clase obrera la responsabilidad o la culpabilidad del auge de la ultraderecha, que también es un run que por ahí, ¿no?, siempre se repite, y esto cuando se va a los datos electorales, al menos en el caso del Estado español y no solo, bueno, esto es bastante cuestionable porque lo que tenemos es menor movilización de los sectores populares, movilización no solo política, sino también electoral, más abstención, y no es, al menos en el caso de Vox, los estudios que hay en la ciencia política hasta ahora, no hay un voto de clase, digamos, hay, claro, sectores de la clase obrera que votan a la ultraderecha ante, bueno, por múltiples factores, pero no es, yo no identificaría, ¿no?, el obrerismo con fascismo, aunque luego hay otro fenómeno que es preocupante para mí, que es la deriva rojiparda o falangista, filofascista, o sea, nuestro fascismo particular español, de ciertos sectores de un comunismo conservador, ¿no?, entroncado con cierto stalinismo anclado en otra época, que está tejiendo como puntos de análisis común en reacción a lo que ellos llaman esta izquierda woke, a esto posmodernismo, etcétera, etcétera, que esto sería otro debate mucho más complejo. Y como todo es complejo, bueno, yo no tengo la respuesta de cómo se organiza, moviliza las clases. O sea, creo que estamos en un reflujo ideológico muy fuerte, una derrota que ha sido histórica en términos globales, que América Latina, precisamente con un presidente como Chávez, que volvió a poner el socialismo en el mapa después de la caída del muro, pues ahí revirtió, y por eso todos los ataques. Y por último, para responder en concreto a la pregunta sobre si la izquierda parlamentaria puede reformar las leyes, sí, obviamente, si tiene la correlación de fuerzas necesaria. En el caso de presidentes que han sido tumbados por lawfare, trataron, por ejemplo, de hacer leyes mediáticas para romper monopolios muy potentes, monopolios mediáticos que están detrás de los ataques, que participaron como actores muy activos en el lawfare, tanto en el caso de Argentina como en el caso de Ecuador. Pero ¿qué sucede? Que el golpismo, o sea, los golpistas no respetan las leyes. Una cosa es que utilicen la ley o traten de armar todo un entramado legal para hacer un nuevo tipo de golpismo que deje menos rastro de sangre o menos evidencia. Pero eso no quiere decir que porque tú tengas un marco legal más favorable, que te vayan a permitir primero hacerlo, llevarlo a la práctica, porque hay poderes fácticos en el Estado muy renuentes al cambio, ¿no? Y por otro lado, porque no hay, lo hemos visto en la historia, yo creo que esto constantemente se demuestra, estos sectores que no son democráticos nunca van a permitir que los cambios traspasen la línea que ellos consideran que es la línea roja, ¿no?, de lo permitido, y eso en cada país es diferente y cada contexto geográfico histórico pues plantea cuáles son los modus operandi para poner límites a esos cambios. Bueno, muchísimas gracias a nuestros expositores, nuestra expositora. Un fuerte aplauso para Luis, para Rafael, para Arantxa. Decirles que, bueno, el objetivo de este espacio es precisamente provocar pensamiento. Provocar pensamiento no es salir con la receta, ¿verdad? A veces más bien salimos con más preguntas. De hecho, hoy se han planteado preguntas que posiblemente trataremos de retomar en otros foros, ¿verdad? En otros foros que tengamos posibilidades, con otras voces, obviamente invitando ojalá se vayan acumulando, ¿verdad?, las personas que nos van siguiendo. De hecho, anunciarles que dentro de un mes tendremos aquí un foro
sobre Palestina, que es un tema del que hemos tenido pues como un reflujo también en Costa Rica. Se habla poco del tema palestino, nos parece que es relevante, nos parece que siempre ver los procesos tanto latinoamericanos, como decía Arantxa, que siempre es la principal inspiración, pero ver los procesos de los pueblos, de la resistencia, es siempre motivo para pensarnos como humanidad, ¿verdad? Entonces trascender también nuestras fronteras, trascender nuestros espacios más habituales, hacer también un comercial, ¿verdad? De que el Frente Amplio tiene un programa de radio, todos los días, de 6 a 7 de la noche, que se transmite por AM, que es muy difícil, lo sé, Radio Gigante, pero eso se transmite también por internet, de muchas formas se puede acceder, y que es diario y que precisamente tratamos de compartir temas, muchos de ellos de formación y muchos de ellos también de carácter internacional para continuar en este tipo de debates. Y una de las cosas que creo que por supuesto nos debe de llevar a las personas frenteamplistas que están aquí, que no es exclusivamente, es a pensar y desmitificar y conocer y debatir sobre nuestra propia historia como izquierda, que está muy llena de mitos, está llena también de páginas olvidadas, olvidadas no solo por nosotros y nosotras mismas, que también construimos nuestro discurso oficial, y que no siempre es efectivamente el proceso que se dio, ¿verdad? A veces los procesos son mucho más complejos, sino también que están muy permeados por la historia oficial del país, la versión hegemónica del Estado sobre lo que la izquierda somos o hemos sido, y la versión Figueres, ¿verdad? De que la izquierda es como el granito de sal, ¿verdad? En el arroz, que hace que sepa rico, pero si le echas más sal al arroz, se echa a perder, ¿verdad? Esa es la expresión que se utilizaba, y nosotros creo que también es importante que analicemos nuestra propia historia, nuestras propias batallas, nuestros propios caídos en combate, nuestros propios debates, algunos de ellos tal vez con ya un tiempo suficiente para poderlos dar sin tantas pasiones, o sea, sin matarnos entre nosotros y nosotras, y pues que espero que también podamos utilizar este espacio, seguirnos apropiando de la Asamblea Legislativa en el mejor de los sentidos, y pues también de parte de la fracción, pues sentirnos acompañados y acompañadas, porque es muy lindo poder ver también las barras llenas, cuando están los debates, ver la electrónica también. A veces la gente no se puede desplazar, como muchos que posiblemente hoy nos están acompañando por la vía virtual, ¿verdad? Que también pueden estar en la barra digital, ¿verdad? Viéndolas y acompañando las luchas, y por supuesto siempre pensar y generar crítica es parte de ese acompañamiento. Entonces, muy buenas noches. Hay cafecitos, Rocío. Solo los que están en línea no. ¿Puedo decir algo para despedirme? Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, pero quiero dejar patente una felicitación al Frente Amplio y a sus diputados en la Asamblea Legislativa. En este momento de terrible mediocridad, ¿verdad? Y de retroceso en la vida política del país. Probablemente yo soy como muchos más aquí en Costa Rica, que ustedes no saben, que seguimos con atención lo que están haciendo y nos sentimos representados por sus posiciones. Son casi que la única posición digna en este país. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Muy buenas noches, y continuamos encontrándonos, ojalá incluso más allá al otro lado del océano. Arantxa, muchísimas gracias por conectarse, y don Rafael, y a todos y todas ustedes que sacaron el ratito y sufrieron el ingreso, la seguridad de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Buenas noches.